Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero. Hola, buenas tardes, bienvenidos a las tertulias de Ser Cofrade. Aquí estamos en la Taberna El Mentidero, como cada viernes a partir de las 6 de la tarde, en este rincón gastronómico y cofrade, donde analizamos pues la actualidad de la Cuaresma y lo que nos espera la próxima Semana Santa. Hoy además tenemos una tertulia muy interesante. Vamos a hablar de información cofrade, la información cofrade a examen. Vamos a poner el foco, cómo se informa, cómo se comunica, cómo se consume la información relacionada con la Semana Santa. Y tenemos tres invitados estupendos como Raquel Espejo, compañera de 101 Televisión, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Antonio Montilla, del Diario Sur, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Inés Figueroa, de un medio digital que se llama La Mecida, que está ahora petándolo en Instagram y que ha nacido en la Universidad de Málaga. Hola, Inés. Buenas tardes. Y mis compañeros del equipo de Ser Cofrade, Paula Olmo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Miguel Ramírez, hola. ¿Qué tal? Qué contento estoy, que empezamos. En la técnica está Jesús Mudarra, aquí con nosotros, y allá en la radio JJ Blanes. Bueno, ¿cómo veis vosotros ahora informar de la actualidad de la Semana Santa aquí en Málaga? Porque algunos, otros menos, llevamos ya unos añitos y esto ha cambiado en los últimos 20 años un montón. Bueno, yo creo, hay que verlo, a mi juicio, esa evolución que tú hablas y que yo estoy muy de acuerdo, hay que verla en dos aspectos. Un lado, creo que las cofradías han sido cada vez más conscientes de la importancia de comunicar, es decir, de ellos dar esa información, ahora hablaremos de los canales, pero han sido capaces de adaptarse y comprender la importancia de comunicar y de controlar la propia información que generan las cofradías como tal, que cada vez es más ingente la cantidad de información que generan, y el hecho de controlarlas pues es importante que ellos sepan también canalizarlas. Y después, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que han vivido una transformación abismal en las últimas quizás 20 años, por poner un periodo, hemos pasado de un esquema clásico de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, a un sistema donde las nuevas tecnologías han revolucionado todo lo que es la comunicación, no solamente cofrade, sino en general, con lo cual la cofrade también se ha tenido que adaptar a esos nuevos medios, es decir, los soportes a través de los que hoy se comunica son mucho más variados y sobre todo la dimensión es mucho mayor, que eso yo creo que muchas veces es una perspectiva que no se tiene, que es que hoy, por ejemplo, un periódico, voy a hablar en mi caso concreto, como Diario Sur, nos lee mucha más gente que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra trascendencia ya antes era un hábito muy concreto de la provincia de Málaga. En todo caso, algo de la comunidad andaluza, hoy te puede leer un malagueño que esté en Australia, o nos puede escuchar una persona en la cadena Ser de Málaga que esté en Wisconsin, en Estados Unidos. Ahora tenemos aplicaciones, web. Exactamente, con lo cual hoy la dimensión de la comunicación es mucho mayor, con lo cual es importante. Y el otro tercer elemento que yo pondría encima de la mesa, que a mí me parece muy importante, es que esa información tiene que ser hecha con criterios profesionales. Yo creo que cada vez hay más compañeros periodistas o gente del mundo de la comunicación, que estudia comunicación audiovisual o periodismo, que está en las cofradías y que contribuye con su elemento profesional a dar esa información con unos criterios profesionales, que yo creo que es muy importante a la hora de abordar. Entonces yo creo que estamos todavía en esa fase de transformación, porque los elementos digitales, las Instagram, las redes sociales, etcétera, pues siguen evolucionando. Yo creo que tenemos que ir adaptándonos a la comunicación. Yo creo que las cofradías y los profesionales de los medios de comunicación que nos dedicamos a esa información, creo que nos hemos adaptado bastante bien. Bueno, ¿no? Para algunas cosas sí, para otras yo las llevo regular. Raquel, empezamos en la radio, ¿te acuerdas? Yo siempre digo que la radio aquí en Ser Cofrade, para mí probablemente sea mucho más bonito que la tele. Probablemente sea, aun a pesar de que estoy muy a gusto donde estoy, evidentemente. Creo que la comunicación ha cambiado tanto, ya no solamente a nivel cofrade, pero a nivel cofrade ha cambiado mucho, porque la comunicación no deja de tener una base que es la lengua, y la lengua está viva, y la lengua crece conforme van creciendo las personas. Cada vez llegamos a más sitios, estoy de acuerdo con él. Es verdad que también las hermandades se han hecho conscientes de la necesidad que tienen de
no se me malinterprete, de vender lo que están trabajando. Es una simbiosis que tenemos ahí entre los medios y ella, pero también es cierto que hay mucha desinformación. Al haber tantísimo canal, hay mucha desinformación. Cualquiera hoy coge cualquier tipo de red y se inventa una leyenda, por ejemplo, y la basa en algo que, por ejemplo, forma parte de esa leyenda, pero no es el origen. Entonces hay que saber también un poco que cualquiera puede opinar, pero todo el mundo no informa. Fíjate, porque Inés... Coincido totalmente con Raquel. Inés de La Mecida, que empezó siendo una página web, ¿no? Sí. Como un trabajo tuyo. Un trabajo de universidad, ciertamente era hacer una página web que fuera un medio de comunicación y decidí, bueno, pues hacerlo de Semana Santa, que era lo que más me gustaba en ese momento y lo que me sigue gustando tanto ahora. Y eso se fue haciendo un poquito más grande, ¿no? Y fueron claro, colaborando poco a poco más se fueron uniendo compañeros. más compañeros de la Facultad de Ciencia de la Comunicación poco a poco y ahora actualmente, bueno, pues como ya he comentado, subiendo vídeos que, como dice Raquel, con mucho cuidado de lo que subimos y subirlo con todo al pie de la letra, sin equivocarnos y con mucho rigor. Porque además cuando se cuentan cosas de historia tan nuestro, tan malagueño, se tiende, como ha dicho Raquel, efectivamente, a inventarse una historia. Entonces yo trato de contarla tal cual ha sido, como es y con total rigor. Y es algo muy complicado en historias que no son tan conocidas. Que Raquel también es la responsable del archivo de la agrupación Sí. de cofradías. Entonces eso también es importante. Yo creo que esta profesionalización también de la información que ofrecen las cofradías, a partir de la pandemia que hicimos aquella Semana Santa extraña, que no había Semana Santa, como, ¿no? Que ha subido mucho más. Por eso yo decía anteriormente lo del criterio profesional, ¿no? Porque yo creo que es fundamental, porque esto que siempre decía Iñaki Gabilondo, siempre decía una frase que decía que cuando hay una inundación en una zona, lo que primero falta es el agua potable. Pues en este mundo de la sobreinformación, lo que muchas veces falta es la información fiable, es decir, la información que esté hecha con criterios profesionales, que sepa respetar los límites éticos hasta donde se puede llegar, y más, en general en todos los ámbitos de la comunicación, pero más en un ámbito tan sensible como es el de las cofradías. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de los sentimientos. Es decir, cuando alguien habla de una cofradía, para hablar de un elemento positivo, vamos a poner como la presentación el pasado miércoles del Trono del Cristo del Amor, donde todo el mundo pues se vanagloria del incremento patrimonial, etcétera, pero hay muchas veces en las cofradías que hay otros elementos que son, vamos a decir, menos alegres, menos positivos, y son cuestiones más negativas. Hay que tratarlas también, porque muchas veces son noticias y hay que contarlas, hay que tratarlas con criterios profesionales, con ética, con los elementos que al final funcionamos los que nos dedicamos a esto de la profesión periodística, ¿no? Porque es fundamental, y primero porque es lo que nos obligan nuestra ética profesional, y después porque estamos con un material muy sensible, que son las cofradías, porque hay muchas personas detrás que tienen una devoción a su Cristo, a su Virgen, el apego personal, familiar muchas veces, y hay que tratarlas con mucha sensibilidad, y yo creo que eso poco a poco se va consiguiendo, que también sabemos, sobre todo porque las redes sociales cualquiera suelta cualquier cosa, porque lo hemos visto, y sin criterio ninguno. Por eso digo aquello de saber muy bien en esa sobreinformación cuál es aquella información fiable, aquella que da criterio a las cosas, ¿no? Claro, justamente ese es uno de mis retos como medio online, que la gente se dé cuenta de que la información que yo estoy publicando en redes es fiable. Es algo muy, muy, muy complejo, porque tenemos medios tradicionales que son de muy buena calidad, como es 101, Canal Málaga, Leer el Sur, que para mí es un referente Leer el Sur muchos días sobre Semana Santa, y es complejo conseguir que piensen que verdaderamente lo que tú estás subiendo es contenido de calidad y que es verídico, que es algo que tú has trabajado, que tú estás teniendo cuidado para subirlo con cariño, para que la gente no se sienta ofendida. Es algo muy, muy, muy complejo, en tanto en medios de comunicación como a nivel ya online. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando haces un tratamiento de la información y hay, dentro de esa globalización que decías tú, hay una desinformación, el medio no se puede dedicar a escribir a esa persona y decirle, oye, lo estás haciendo mal, porque tú no te vas a meter
en ese faena o en ese fregado, porque me parece que es que hay como pique. No hay Totalmente. pique ninguno, pero lo estás diciendo mal. Entonces eso se queda ahí flotando y esa desinformación llega a un montón de sitios y a ti después te cuesta el doble explicar en otro momento cómo ha sido eso para que no es exactamente como la gente entiende que es. Claro, porque ahí hay un elemento que yo creo que muchas veces es fundamental, que es el de la credibilidad. Es decir, ¿quiénes son creíbles? Es decir, al final, yo siempre en esto no lo hago personalmente, lo hablo de medio. Es decir, si tú ves una información publicada, ya no me voy a ir a mi periódico, vamos a poner por la opinión de Málaga, por ejemplo, tú le das una credibilidad, porque entiendes que hay allí profesionales, tiene un medio acreditado. Si lo publica en vosotros en 101, oye, porque si están dando esa información los compañeros, es porque hay un criterio de credibilidad, porque se han ganado con el prestigio. La credibilidad se pierde muy rápido. También es un material muy frágil, porque se pierde muy rápido. Pero en general, claro, sí, que puede ser fulanito de copas, pone una información que puede ser verdad, pero muchas veces también puede ir con una intencionalidad, porque no sabemos las intencionalidades que muchas veces hay detrás de... con su momento, os acordáis también, ellos son más jóvenes, pero nosotros hemos vivido la época de los foros en las páginas de internet donde se soltaba de Eso todo. era magnífico, eso era Acordaros, magnífico. y no hace tanto, lo que pasa es que como esto ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, hemos visto. Entonces, claro, ahí la importancia también es de la credibilidad. Es verdad que cuesta mucho más explicarle a la gente cómo son las cosas en realidad que soltar cualquier impulso, es decir, tal cual o lo de más allá. Por un clic. Por un clic, efectivamente. Y es mucho más difícil explicar el contexto en el que se ha producido eso que se ha puesto en el clic, tiene un contexto. Y yo creo que hay jugado un papel muy importante los medios de comunicación muchas veces, con esa dimensión internacional que ya tenemos, porque llegamos a mucha gente de muchos sitios que no tienen por qué tener los conocimientos que nosotros tenemos, de ayudarles a contextualizar las cosas. Y sobre todo también con otro elemento que yo en esto siempre me gusta poner encima de la mesa, en una sociedad cada vez más secularizada, donde cualquier información relacionada con la Iglesia Católica, y al final las cofradías no dejan de ser una parte más de la Iglesia Católica, se miran con lupa y cualquier cosa. Imaginaros, un nuevo manto de una virgen que ha costado y la información se cuenta que está hecho en oro, pues ya seguramente pues habrá explicando a la gente, habrá los ataques, por qué se gastan el dinero en eso. Muchas veces hay que explicar ahí los puestos de trabajo que se generan, el mantenimiento de oficios que no se perderían porque no habría nadie que lo hiciera, el enriquecimiento patrimonial. Es decir, muchas veces esa responsabilidad también tenemos que tener los medios de contextualizar y explicar las cosas más allá de eso de decir, se han gastado tanto dinero en gastarse esto en vez de dárselo a los pobres, que es el discurso facilón. Y sobre todo que se entienda, ¿no? Que sea una información sencilla de digerir, que no todo el mundo, perdona la expresión, pero todo el mundo es capillita. Pero sí que gusta mucho, ¿no?, la información relacionada con la Semana Santa. Sí, bueno, da la casualidad de que mirando los porcentajes, tú en Instagram puedes ver de qué países te están viendo. En la gran mayoría son España, pero tengo países, tengo Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, tengo un montón. Hay gente que tengo que explicarle de manera fácil para que entiendan cosas como el rico el otro día, explicando la cruz del rico. ¿Quién es el rico? Se preguntarán seguramente, ¿quién es el rico? ¿Por qué lo llaman el rico? Pues el rico porque Jesús es rico en amor y misericordia para con sus hijos. Todo eso, claro. Dice, pero es que ¿por qué lo llaman así? Eso es muy difícil hacerlo en un vídeo de 45 segundos. Es muy complicado porque uno de los grandes problemas de las redes sociales es que tiene que ser todo rápido. Y contarlo todo con la máxima claridad posible sin perderte ningún detalle en 45 segundos, que no te da tiempo a contar las cosas. A mí me hubiera encantado haberle hecho un vídeo de 2 minutos al rico y yo contarme y explayar ahí totalmente lo de amanecer en Puerta Oscura, pero es que son 45 segundos y hay que contarlo justo y contarlo bien y para que la gente de exterior lo entienda. También es muy complicado esa información que estamos ya durante todo el año, ¿no?, con información cofrade. Tenemos el cofrade que se sabe al dedillo lo que está pasando al día a día, que el cofrade que ahora en Cuaresma se reincorpora un poquito a ver cómo están las cofradías y demás y ver y explicarle un poco más todo eso, claro, que no sabe el cofrade de todo el año, ¿no? Haciendo un poco también de retrospectiva, también buceando en cositas de archivo de la agrupación y demás, hemos visto cómo ha cambiado, ¿no?, los medios de comunicación en la información cofrade de hace unos años a ahora. Antes teníamos unas crónicas muy extensas en periódicos, cosas que están desapareciendo en detrimento de noticias mucho más breves, mucho más instantáneas, con mucho contenido audiovisual. Las retransmisiones, por ejemplo, de Semana Santa se basaban en recorrido oficial, ¿no?, puntos clave. Ahora es desde la primera salida hasta el último encierro. En el ámbito digital
de contar 2 puntitos en los que está cada cofradía a constantemente una actualización, una geolocalización, ha llegado a un nivel de exigencia ya muy alto, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos en todo esto de la información cofrade? Ni idea. Realmente es que no tengo ni idea, porque he vivido en mi trayectoria, a lo mejor que puedo llevar 15, 20 años en esto, yo empecé en los foros, o sea, yo era una usuaria que no tenía nada más que amigos en los foros y poco más. O sea, no tengo ningún problema en reconocerlo. Y a partir de ahí, bueno, entré en la radio, luego ya entra en la tele y vas viendo cómo a la par va transformándose todo. Y cuando llega un momento, yo no sé si a ti no porque eres muy joven, pero a él a lo mejor le pasa. Yo, por ejemplo, a mi TikTok, yo no estoy nada enganchada. O sea, me niego a engancharme a otra cosa más. No puedo. O sea, no puedo. Es inabarcable. Es que, Claro. es que es demasiado. Y Es sobre que es todo inabarcable. esa Además, rapidez, esa lo que rapidez decía, a mí me pone nerviosa. a mí también. A mí Yo me quiero agobia. leer. Y si ahora Yo son quiero leer. 45 segundos, a lo mejor el año que viene estamos aquí y decimos, Ya. pues ahora los vídeos son de 20 segundos. Bueno, por cierto, estamos en YouTube, ahí. Claro. Bueno, pero Es que- todo el rato, es que fíjate, casi eso una hora. mismo ha cambiado. Antes iba a una tertulia de estos, no estábamos en YouTube. Todo esto ha cambiado. Por lo tanto, no podemos saber hacia dónde va en el sentido de que esto está evolucionando. La comunicación está evolucionando permanentemente, con lo cual es muy complicado. Sí es verdad que esa adaptación se está haciendo. Lo decía José Miguel, lleva la razón. Es decir, nosotros en las crónicas que contábamos todos los estrenos, pues ahora va a la que hace pues, una narración prácticamente como la que hace la radio o la que puede hacer la televisión. Un minuto a minuto, que sea. Minuto a minuto en el digital, y a lo mejor en el periódico, en el papel, pues haces una cosa un poco más analítica, con más elemento visual, con alguna aportación de algún elemento, de una aportación histórica, de algún artículo de opinión. Es decir, hemos cambiado los conceptos porque la gente ya se ha informado. Porque están instantáneos, porque el que está en una silla sentado o el que está en una calle esperando que pase una procesión, tiene el móvil en la mano y está mirando y está viendo por dónde viene y tiene una información y tiene los documentos bajados porque está todo digitalizado y sabe todos los detalles. Entonces, eso también obliga muchas veces al que retransmite, por ejemplo, en la tele o al que retransmite por vosotros en la radio, en directo, muchas veces también un ejercicio porque tiene que ir aportando elementos nuevos, porque el usuario cada vez tiene mayor información en la palma de las manos, nunca mejor dicho, con lo cual eso obliga a que todos nos hemos tenido que ir reciclando y haciéndose. Esto es inabarcable, no sabemos dentro de un año cómo ha evolucionado esto, qué ha aparecido nuevo de red social o de elemento tecnológico, que eso es otro elemento fundamental, la tecnología. Lo decía, ¿no? Vosotros, por ejemplo, retransmitís desde el primer momento porque hay unas cámaras hoy que permiten esas conexiones de una persona con una mochila, con una cámara, te puede ir delante de un trono y desde que sale el trono hasta que se encierra. Eso requiere un esfuerzo físico, profesional, técnico, de toda índole, las radios igual, todo. Entonces, claro, ¿hacia dónde vamos? Pues esto es ir adaptándose a lo que se te va surgiendo. Si hace 20 años nos hubieran preguntado que hoy estaríamos hablando de esta manera, nos hubiera parecido a lo mejor quizá una entelequia. Vamos, yo creo que seguiríamos en los foros. Por eso te digo, que nos parecería eso una entelequia, ¿no? Pero dentro de todo esto que estábamos comentando, ¿nos parece que también las nuevas generaciones, lejos de no montarse en esa corriente de la instantaneidad, sí que les gusta bucear en el pasado, saber un poquito más de la historia, conocer un poco más qué pasó antes de... ¿Nos parece que la juventud cofrade sí que tiene, al menos la cofrade, no sé en otros ámbitos, ¿no? Pero la cofrade sí que tiene ese cierto interés, ¿no? Por descubrir qué pasó antes y conocerlo de una forma tranquila y sosegada. Claro, ahí está, mi tirón está ahí, en contar la historia que... bueno, muchas personas me han preguntado, por favor, ¿puedes contar cosas de los años 40, de los años 30? Yo tengo que investigar con lo que poco que tengo y que tengo una fuente de información muy importante para mí como es Alejandro Cerezo Ortigosa, que para mí es una biblia porque ese hombre sabe de todo, y yo le pregunto muchas veces, Ale, ¿tú sabes de esto? Y él siempre, yo tengo aquí esto para acá y para ti y no sé qué, no sé cuánto. Pero verdaderamente es que es muy difícil encontrar ese tipo de información y la gente lo busca. Sorprendentemente la gente joven, como tú bien has dicho, quiere mucho lo analógico, vamos a llamarlo por así decirlo, ¿vale? Salí a la calle, pregunté, ¿digital, el itinerario o en físico? Y sorprendentemente, la gente mayor en digital y la gente joven en físico. Y yo me esperaba todo lo contrario. Quizá porque es un elemento contracultural. Y es más, La juventud siempre va a revolucionar y remarcaré, es contracultural. mucha gente joven me ha contestado diciendo, mira, yo tengo el papel
Si se pasa cualquier cosa, lo miro en digital, y si tengo el papel y no lo quiero poner en digital, me busco en YouTube la retransmisión de 101. Pero es que, así, bueno, muchísimo. Y escucha la SER, hombre. Hombre, claro, la radio también, pero o sea, tiene que ver la 101, escuchar a Raquel, escuchar la SER, leer el Sur, ver los vídeos de la Mecida, todo. Hay espacio para todo. Pero yo creo que también lo del itinerario en papel es como algo emocional, ¿no? Es algo como más de colección Sí, también, pero ¿no? con respecto a lo que decía ella, hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta los que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación, que es que nuestro público es muy diverso. Sí. Sí. Y más en Semana Santa. Es decir, hay mucha gente que conoce mucho de Semana Santa y sabe muchísimo porque está al día, porque la vive durante todo el año, está pendiente. Pero la mayoría de la gente que esos días, en Cuaresma ahora y en Semana Santa, se acerca a nuestros medios de comunicación, es gente que no tiene unos conocimientos específicos o profundos sobre todo, tiene las ideas generales. Entonces, muchas veces hay que refrescarle. Entonces, tú estás a un público muy diverso. Entonces puede hacer gente, ya me está contando otra vez lo mismo, aquel que sabe mucho. Pero nos estamos dedicando a mucha gente. Y a mucha gente que viene de fuera, que igual se conecta a nuestros medios. Sí. Y sobre todo lo que hablábamos antes, la gente que a lo mejor nos sigue desde Barcelona y que está siguiendo una retransmisión desde Barcelona, y es que explicarle muchas cosas y contextualizar, muchas veces son reiterativas, pero es que el público es muy diverso. Es verdad que esa gente, más cofrade, tiene otros canales donde se puede profundizar, donde puede entrar en estos elementos. Yo que sé, hay publicaciones, por ejemplo, como la Sageta, por ejemplo, los anuarios que hacen las cofradías que cada vez aportan. Hay menos. Hay menos, Hay pero menos. algunos que se hacen muy bien porque aportan cosas nuevas. Yo que sé, nosotros, por ejemplo, nosotros colaboramos mucho Andrés Camino, los personajes que han aportado, y son de las cosas después que la gente mucho lee, Sí, ¿no? porque se ha da a escrito un conocer libro recientemente. a personajes de la Que ya no están. de la sociedad malagueña, que aparte de eso tiene una trascendencia cofrade. Entonces, eso hay canales, pero que cuando se hace una retransmisión y en estos días que tenemos que entender muchas veces, lo digo por aquellos que saben mucho y dicen, estos están siempre con lo mismo, es que el público al que nos dirigimos es muy variado y tú tienes que dar una información para todo el mundo, aunque sea reiterativa, de contar todos los años lo mismo, del cautivo pasando por el puente de la Aurora, de la liberación del preso en la plaza de la Aduana o de los pulsos de la Virgen del Rocío en la tribuna de los pobres. Por muy reiterativo que sea, hay que contarlo, porque es lo que está sucediendo y nos dirigimos a un público muy variado. Y a lo mejor el público que un año está en la tribuna de los pobres no es el mismo que el del año anterior, con lo cual hay que explicarle a la gente lo que es y lo que están viendo. Y en esta fecha estamos ya todos planificando qué vamos a hacer en Semana Santa en una Cuaresma donde... Irnos de vacaciones no me parece, ¿no? No. A mí no me deja, a vosotros tampoco, ¿verdad? No, yo a partir Tú del tampoco. miércoles que viene ya, Nada. hasta el jueves después de Pascua, trabajo todos Hasta los que días. hagas el balance después también, ¿no? Claro, por eso te he dicho el jueves de Pascua. Por eso te digo que ahora estamos todos inmersos. Bueno, y cada vez que tenemos que pedir, yo digo, esto lo voy a comentar en la tertulia de cofradía, que tenemos que pedir más acreditaciones. O sea, ya tenemos la de eso es terrible. la de la agrupación de Eso es cofradía, terrible. la del cautivo, la de fusionada, la del Rico. La del Rico. La del Rico lo entiendo porque además por seguridad. La de Mena. También. Ahí va- Sí, cautivo fusionada, Rico, Mena y... Poco más, ¿no? Me parece que no Creo hay que nada poco más. más, creo que poco más. Bueno, fusionadas para todos sus días, domingo, Sí. miércoles y jueves, los 3 días. Yo es que como la agrupación de cofradías para los medios de comunicación tan pequeños como es el mío, que es online, pues hay que cortarse un brazo para poder conseguir una acreditación con ello. Entonces yo tiro por las cofradías más o menos poco a poco para conseguir acreditaciones. Es muy complicado hoy en día. Un reto, ¿eh? Es un reto totalmente. Yo creo que en algún momento la agrupación también está para estas cosas también en muchas ocasiones. Habrá que centralizar todo esto por operatividad. Yo entiendo que cada cofradía tiene su impronta, su manera. Pero es que tú no le puedes... Yo tú no puedes- le puedo la- decir que o sea, no. Me refiero que la agrupación no puede hacerse No. cargo de que que reparta las acreditaciones, porque cada una es soberana, ¿comprendes? Sí, pero me refiero que muchas veces por operatividad sería bueno. No sé cómo ahora hacerlo. mismo No sé- está la no- agrupación arreglando la casa no para sé- que seamos menos en el recorrido No sé, oficial. no sé cómo se hace, pero bueno, eso se está consiguiendo también. Por eso con Es la decir, señal única y todo, por eso te lo exactamente, estoy diciendo. que en esto se Está ordenando se eso. está ordenando, es decir, creo que esto, porque no sé hasta dónde vamos ayer, en el sentido de que igual mañana todas las cofradías empiezan a decir, no, pues usted para entrar en mi casa hermandad, para retransmitir la salida, tiene que pedirme una acreditación. Pues tendremos que acreditarnos. Y tener que pedir 41. Entonces yo creo que esto será un debate que no sé por dónde va a terminar, pero que igual hay que abrirlo en algún momento determinado. Claro, de estar cómo ahí se hace, está, de cómo se hace, ¿no?
no tengo la fórmula, lo digo, no tengo la fórmula, pero es verdad que hemos estado estas semanas, supongo que todos, mandando documentos a cada una, porque nos lo envían. Sí, bueno. Y el pregón este año que lo da también un compañero de los medios, Ignacio Castillo, inauguró la semana pasada las tertulias de Ser Cofrade, así que también las personas que nos dedicamos a la comunicación en más de una ocasión han sido las encargadas de pregonar que llega la Semana Santa de Málaga. Yo creo que hay mucha gente que dice, a día de hoy, ¿para qué sirve el pregón? Yo creo que realmente, o sea, como género literario tiene su sitio. Es verdad que hoy en día ya no se estudia oratoria ni nada de esto, porque claro, cada vez vamos a menos, el latín no existe prácticamente. Los que venimos de letras y tenemos una edad, tú dices, ¿en serio? Pero creo que hemos perdido ahí un salto para enseñarle a las generaciones siguientes, por lo menos saber escribir y modular lo que quieres contar. Ahora mismo el lenguaje de la gente joven va en otra, va en otra dirección, va muy rápido. Muy constreñido a lo que te permite. Claro, las redes sociales, a los 240 caracteres o de los, X, o los 40 a segundos. los 40 segundos que decía ella. La cosa es que estamos desaprendiendo a escribir y a hablar en público. Y creo que es una pena, porque si quieres contar una historia, por lo menos que tú tengas las herramientas suficientes para enganchar a la gente con tu voz, modulando, con las pausas, con los silencios, con las comas, y creo que ahí lo estamos perdiendo. Así que yo tengo muchas ganas, porque Ignacio es de la vieja escuela y entonces creo que lo voy a escuchar con muchas ganas. De hecho, es uno de los que me hace bastante ilusión después de muchos años. Bueno, siempre hay que congratularse con compañeros. Yo creo que también muchas veces se confía en ellos. Primero, por sus conocimientos específicos sobre la materia. En este caso, Ignacio, nadie va a dudar de su trayectoria como informador cofrade, como hermano mayor de la Cofradía del Cautivo. No olvidemos tampoco que ha sido 4 años hermano mayor de la Cofradía de Jesús Cautivo, y con su trayectoria profesional, y también porque tiene los elementos de funcionar, de contar historias en su función, en su periódico. Es verdad que aquí tiene que contarla de otra manera, pero al final es contar una historia, saber articularlo, saber decirlo, que muchas veces también es importante, porque puede haber pregones muy bien escritos, después hay que saber también tener la capacidad. No hablo en general, ahora hablo en general, no estoy hablando del caso específico. 7 veces lo había hecho. Exactamente, claro. Supongo que ellos, por lo que escucho todos los años cuando los entrevisto, que ellos ensayan en su casa, incluso algunos con gente, incluso los núcleos más cercanos, pues ensaya pues para aprender, porque muchas veces, sobre todo los que estamos en los periódicos, no estamos acostumbrados a hablar en público. Quizás alguien que está en la radio, vosotros en la tele estáis más acostumbrados en el sentido de dar la cara en ese sentido. Nosotros en la prensa pues es más complicado, ¿no? Pero bueno, que eso, y yo también tengo interés por escuchar a Ignacio, a ver lo que dice, porque es verdad, yo creo que al final el pregón, y me gustaría después decir una cosa del cartel también, el pregón y el cartel han cambiado su funcionalidad a lo largo del tiempo, porque los tiempos han cambiado, como ha cambiado la comunicación. Es decir, antes el pregón era anunciar que llegaba la Semana Santa, porque era la manera, y además teníamos, incluso si nos vamos a los años 40, tenía una función catequética en el sentido de lo que era también la sociedad de aquel momento. Esto está evolucionando. A los pregones, pues, planteamientos de debates que se abren, porque hay gente que plantea en esos pregones, plantea ideas o opiniones que tienen sobre determinadas cuestiones, que después llevan a la reflexión de cuestiones que hay que abordar en el mundo de las cofradías. Entonces, yo creo que esa también es su funcionalidad muchas veces, ¿no?, de esto, y de hacer una puesta en escena de puesta de largo también de la Semana Santa, ¿no? En el cartel me pasa lo mismo, y esto lo digo como un esto, porque el otro día lo hablaba con mi compañero Jesús Hinojosa en el periódico, que nosotros ahora el periódico estamos en el centro, nos movemos más mucho por el centro. Vosotros, pregunto, ¿habéis visto muchos carteles de la Semana Santa de Málaga de este año en marquesinas? Ya no digo en comercios, que desgraciadamente hay comercios tradicionales en el centro, pero en marquesinas, en autobuses. Ni uno. Yo estuve intentando buscar para hacer un vídeo y no me no encontré sé, con ninguno. el otro día lo hablaba porque no lo he visto. No sé, porque otros años sí hemos visto en marquesinas, etcétera. Yo creo que la gente se los queda en plan colección. Es que esa es la reflexión. Esa para empezar. Esa es la reflexión, porque no, te lo digo en serio, porque la agrupación desaparecen en cuestión de 3 o 4 días. José Miguel lo sabe. Es que y no hay. En la reflexión que llegábamos es que tanto como los carteles que hacen las propias cofradías son para coleccionistas. Han quedado para coleccionismo. Porque incluso, yo qué sé, los mercados municipales, que normalmente en los puestos siempre había, sobre todo en aquellos barrios muy cofrades de la imagen, cada vez se ven menos. Y yo creo que han quedado los carteles para
coleccionarlo. En los puestos de los mercados queda el Carmen y el cautivo. Exactamente. En almanaque. Pero yo qué sé, yo que vivo al lado vivimos en el barrio del Perche. Sí, los dos somos ni vecinos. siquiera del Chiquito muchas veces ve en los puertos y está al lado de la iglesia. Entonces, el otro día hablando de eso, y sobre todo el cartel de este año, yo recuerdo haber visto en marquesinas de los autobuses, en los propios autobuses anunciando la Semana Santa el cartel, y no se ve. Entonces, ha quedado para coleccionismo. No sé, es que me parece Yo creo que este año además se ha quedado porque ha querido muchas personas hacer lo que vosotros editasteis. El 3D. El 3D. Y encima Eso- han cogido más para hacerlo. Que en este caso voy también a eso un poco también, ¿no? Es decir, yo no voy a entrar, porque me parece, como obra de artista y como planteamiento, me parece el cartel de este año muy interesante, el planteamiento artístico que hace Leto. Mi duda es si este es el cartel de la Semana Santa de Málaga. Porque no lo vemos como elemento, porque tú ves eso de frente y no te genera el mismo impacto que cuando tú lo ves en esa función de cuando está en 3 dimensiones. Entonces, yo creo que también que habría un debate sobre eso también. Me parece muy interesante, pero vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando del cartel, que a mí me ha gustado el tema, que yo veo también otros carteles, pero que no son a lo mejor de salidas profesionales, a lo mejor de un Via Crucis, de un traslado. Eso sí los veo, algunos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en 102.4 y en sermálaga.es. Colaboran Taberna El Mentidero y Gálvez Motor. Ser Málaga, el poder de la conversación. Continuamos en las tertulias de Ser Cofrade, aquí en la Taberna El Mentidero, en la calle Sánchez Pastor, en el centro histórico. Hoy hablando con compañeros de medios de comunicación, los medios de comunicación cofrades también a examen, con Inés Figueroa de La Mecida, con Antonio Montilla de Sur, con Raquel Espejo también de 101 Televisión y con mis compañeros de Ser Cofrade, Paula y José Miguel. Estábamos hablando de eso, del cartel de la Semana Santa de este año, de Martín España, que no se ve en las calles, pero yo sí que veo, ahora es que hay muchos carteles, tanto de la salida procesional de todas las cofradías, o de un traslado, se ven otro tipo de cosas, pero a lo mejor no es el cartel de la Semana Santa de Málaga, el oficial. A ver, yo creo que el cartel ha evolucionado igual que ha evolucionado la comunicación. Tuvimos el de Ángel Sarmiento, que es una escultura. Este año hemos tenido una nueva dimensión, porque ha abierto una nueva dimensión, la tercera, directamente. Sí, la tridimensional. Pero aparte de eso, creo que el exceso de carteles, y aquí nos metemos todos y todos tenemos la culpa, ha hecho que la gente se dedique a coleccionarlo. Luego, por ejemplo, estamos entrando en la dimensión digital, que cualquiera, como el que opina, se coge una tablet, tal, hace un pop art de aquella manera y lo cuelga y dice esto es maravilloso porque lo he hecho yo y todo, y tiene su amigo, que para eso están los amigos, con perdón, Palmero, para que aplaudir, bien lo para hace, aplaudir. muy bien, y eso se publica de forma individual, lo tienen cofradía. Bueno, ahora estamos llegando al boom de las papeletas de sitio, esto explotará. Exactamente igual que explotó lo de los carteles, que me parece muy bonito y me parece una idea fantástica, y además se le da trabajo a personas que tienen un talento, pero que hemos entrado en una fase de que ahora para una conmemoración hay que presentar un sello, hay que presentar una imagen de marca, o sea, un logo. Entonces, claro, estamos sobredimensionando todo y esto explotará. Sí, como en los pregones. ¿Te acuerdas que también hubo una época que empezaron a pulular muchos pregones? Sí, había pregones de todo. De todo, ¿no? El propio consumo que ha habido ha hecho que muchos de ellos se hayan ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Supongo que con los carteles, con las papeletas y todo esto, habrá un momento que esto se dimensionará y llegará a una situación de normalidad. Pero te traía lo del tema esto porque me ha resultado llamativo lo del cartel por eso, ¿no? También porque es un cartel distinto, no es un cartel, vamos a decir, clásico en ese sentido. Esto es otro debate que se puede abrir. Pero es verdad que no lo veo y me resulta llamativo, ¿no? Que en la ciudad, que estamos a 2 semanas de
del Viernes de Dolores, ¿no? Pues no hayamos visto el cartel de Semana Santa, que sé, estos días que está terminando el Festival de Cine, si ha venido alguien de fuera y no ha visto carteles de la Semana Santa de Málaga, dice, igual este año en Málaga no hay Semana Santa. Si no fuese por la silla o la tribuna ahí, porque está montando la silla en la tribuna. Y estamos hablando de muchas cosas que cambian, pero la Semana Santa también son cosas que se mantienen inalterables, ¿no? Nos dedicamos a la información, estáis trabajando en Semana Santa. Yo voy a preguntar directamente, en estas semanas que estamos ya de escaletaje, de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿qué momento de esta Semana Santa 2026 esperáis contar con más ganas? ¿Y qué momento os gusta vivir fuera de micro, solo, sin móvil y sin nada? A ver, a mí me gusta muchísimo. Para mí empieza la Semana Santa a las 6 de la mañana, cuando me siento en la mesa para retransmitir. O sea, cuando yo veo salir, cuando se abren las puertas de San Pablo y veo el cautivo, yo siempre empiezo con los ojos llorando, Mora mirándome como diciéndome, ya estamos, Raquel. ¿Sabes? Yo ya me emociono a través de la tele, yo misma. Ese es mi momento. Y luego tengo 2 o 3 durante la Semana Santa. La diferencia es que, por ejemplo, el año pasado ya pudimos establecer una serie de compañeros, una serie de turnos, ya no era hacer 14 horas seguidas o 15, entonces he podido sentarme o he podido ver alguna en la calle, y yo ahora mismo soy como una niña pequeña. Yo en el momento... Redescubriendo. En el momento que huele incienso, escucho un tambor, aunque sea peleón, y veo pasar un trono, me da igual el que sea, yo me emociono porque es fantástico, es lo que puedo ver. Entonces como que lo vivo por 7. Bueno, yo siempre, y además lo hacía cuando no estaba trabajando y lo sigo haciendo ahora trabajando, además de las cosas que siempre pido hacer, que es la misa de alba y el traslado del cautivo, sobre todo cuando va al hospital civil. A mí ese momento me parece de una carga catequética, una carga emocional muy importante. La visita a los enfermos del Hospital Civil de Jesús Cautivo. Y ya digo que profesional, antes lo hacía cuando no trabajaba en los medios de comunicación, y ahora que trabajo siempre lo hago, y siempre es lo mismo, pero siempre es distinto. Porque yo creo que la Semana Santa es la misma, pero siempre es distinta. Porque tú eres distinta. Claro, y porque se vive de manera distinta. Porque cada año hay elementos distintos. La gente que ves alrededor, la gente que ya no ves que no está alrededor, porque muchas veces echas en falta gente y te acuerdas muchas veces, oye, pues tal año vi a fulanito en esa esquina y ya no está. Entonces, al final siempre es distinto. La Semana Santa es una reiteración de un elemento que se ha mantenido en el esqueleto, fundamentalmente de esto, ha evolucionado todo lo alrededor, pero sigue manteniendo el esqueleto, pero todos los años es lo mismo, pero distinto siempre. Entonces, a mí me parece eso, entonces ese momento que procuro. Y después me gusta también, no siempre me da tiempo ir a verlo, pero me gusta ver mucho el rocío en la Tribuna de los Pobres, porque me parece también otro momento donde la gente muestra cómo vive la Semana Santa. Digo, la gente, aquellos que no estamos metidos en ahí ven la pureza de la gente sencilla, de la gente normal, no la palabra, de la gente que va allí a emocionarse, a vivir un momento distinto, a compartirlo con el que está al lado. Y yo creo que eso es muy, muy, muy llamativo, y después procuro siempre no perderme el paso del sepulcro. Pasillo Santa Isabel, por favor. Por ejemplo, en ese entorno, o incluso en el recorrido oficial, ¿no? Sí. Yo tengo la silla, me gusta ver, por ejemplo, hay cofradías que me gusta ver en el recorrido oficial. Una es la aspiración, por ver, claro, por ver venir ese museo andante por la calle, y después el sepulcro por lo que representa, ¿no? Todo eso. Digo por momentos de esto, pues no habla uno de su cofradía porque uno lo vive dentro, claro, cuando sale el Jueves Santo, que eso ya lo vive uno, ya la esperanza, pero eso va de suyo, ¿no? La esperanza, que es premio nazareno del año de la cadena SER. Vamos a tener que agrandar la Casa Hermandad. En la 38 edición. Todos los premios, las cosas que tenemos, vamos a tener que agrandar la Casa Hermandad. Enhorabuena. Muchas gracias. Inés, ¿y tus momentos estos que, no sé, que te emocionas, que te coge la garganta un nudo? A ver, para mí la Semana Santa siempre empieza en calle Carretería viendo pasar la pollinica. Siempre, mi inicio, escuchar esas campanitas que lleva la Virgen del Amparo, para mí eso es lo más grande, y ver el paso pollinico por allí me encanta. Ya a nivel personal, la misa del Jueves Santo me encanta esa misa por la noche.
Soy muy fan de esa misa, pero ya a nivel cofrade, ya en la calle, pues nada más que mi procesión, salir el Viernes Santo, yo soy de los Dolores de San Juan, salir el Viernes Santo para mí es lo culmen de mi Semana Santa, y fíjate que nada más salir de mi profesión, que yo estoy ya con mi recogimiento, ya alegre de haber hecho mi estación de penitencia en la catedral, de estar sintiendo esa redención de Jesús y ese dolor de María. Fíjate que lo que más me gusta es ver servitas llorando en la calle. Ver servitas llorando en la calle. Y que me alegra muchísimo que este año por fin se recupere el pésame a la Virgen, que para mí va a ser lo más grande, porque es que mi abuelo me lo contaba cuando era pequeña, y el pésame a la Virgen, eso para mí va a ser... Yo tengo unas ganas tremendas de llegarme a San Felipe Neri ese sábado santo. Yo, por ejemplo, yo que soy vecina y vivo al lado de Zamarrilla, es que en la ermita, vamos, en mi barrio, es que nos acercamos al día siguiente a darle el pésame a la Virgen de la Amargura, y esas tradiciones son fantásticas, ¿no? Y es una alegría que se recuperen tradiciones de Málaga tan puras, que son tan antiguas, que bueno, son 30 y pico años, más, creo que más. Sí, 60 años, creo que 60, era, ¿no? 60. Yo he ido tirado por lo ¿no? bajo. Terminó en el 67. ¿Sí? Es una pena que se hubiera perdido. Me encantaría que se recuperara a nivel de la catedral, como se hacía antiguamente con las puertas abiertas en la catedral, que lo veo imposible actualmente. A lo mejor de aquí no vamos a decir imposible, porque a lo mejor de aquí a un par de años sí es posible. A ver qué opina. Todo es posible en Málaga. Ya todo es posible, pero me encantaría vivirlo. Bueno, ya abrimos melón. Sábado Santo sí o Sábado Santo no. Sábado Santo para descongestionar la Semana Santa. No para agrupar más, sino para que haya días más claritos, no tantas cofradías en la calle. Sí, para mí sí. Yo no soy partidario del sábado. No por nada, simplemente porque creo que no es un elemento tradicional de Málaga, en el sentido de que no ha existido nunca. ¿Que tenemos un problema de saturación de los días? Sí, eso es cierto. ¿La solución va a ser el sábado santo? No sé si va a ser la solución o no. ¿Quiénes se van a ir al sábado santo? Porque ¿Quién se iría? ¿Quién se iría? Digo, no sé, pregunto. Una pregunta retórica. Sí, sí. También, sí, hay cofradías que tienen, sí. Pero digo, el empleo teórico a todo el mundo. Cuando llegue la hora práctica de decir, vamos a hacer esto, yo quisiera ver eso. Y después, los problemas que tiene la Semana Santa no se solucionan, a mi juicio, con un día más de Semana Santa, sino internamente hay otras soluciones que se pueden buscar. Pero bueno, eso yo en principio no soy partidario del sábado santo, por eso, porque no es un elemento tradicional que haya tenido un arraigo y después vamos al otro elemento. ¿La autoridad eclesiástica está por autorizar esto? Bueno, eso no. Claro, eso iba a decir yo. A nivel litúrgico también es muy complejo que haya un sábado santo. Es prácticamente imposible que eso voy también, un segundo. Es decir, la autoridad va a consentir eso. Bueno, a ver, conocemos lo que se pensaba anteriormente con Monseñor Satué, sabemos, todavía no hemos... Hombre, tendría que conocer primero la Semana Santa. Supongo que esto también, una de las grandes atractivos de esta Semana Santa es que el nuevo obispo conozca la realidad de la Semana Santa de Málaga, más allá de lo que haya podido ver, lo que le hayan podido contar, que él conozca y vea y se haga una composición del lugar, porque a mí me parece un obispo inteligente y un obispo con amplias miras y con amplia visión, y se hará ya, cuando pase este año, una visión global de lo que es la Semana Santa de Málaga. ¿Tú sabes lo que sí me gustaría que los cofrades dijéramos, o sea, pudiéramos ofrecerle al señor obispo? La tranquilidad suficiente para conocer, no apabullar. Que estamos todos intentando el sábado santo, el de no sé qué, dejarlo al hombre que llegue, que coja fuelle, que respire. Por eso digo, que ¿no? conozca. Sobre todo también porque también no olvidemos también que nosotros hablamos de la Semana Santa, pero él dirige la Iglesia de Málaga, que tiene que conocer también su estructura, la realidad de Málaga, la realidad de Melilla, es decir, que los cofrades es una parte de esto. Muchas veces creemos que somos el ombligo del mundo, pero somos una parte de la Iglesia malagueña. Bueno, no lo he dicho yo, sábado santo sí, para descongestionar, como dice ella. Creo que sí seguirían hermandades, y si, aunque fueran solamente 3, ya el resto de días como que se cogerían un poquito de respirar. Evidentemente del Domingo de Ramos nadie se va a ir, pero por favor no podemos llegar a otro día como un Domingo de Ramos, es que vamos a morir, es que vamos a matar. Y estamos llegando, pues ya 9, 8... Voy a hacer cofrade ficción. Imagínate, se me ocurrió ahora... digo por destensar un poquito, imagínate que se hace el sábado santo y se van 4 cofradías. Y ahora se abre el debate en Málaga.
que hay 4 cofradías más que quieren entrar en la Semana Santa de Málaga. Vamos a abrir, como ya estamos descongestionados, vamos a abrir más días. No, pero ¿no? a ver, y al cabo de tanto, digo, esto es todo cofrade ficción, lo llamamos como la política ficción y ahora la cofrade ficción. Imagínate el escenario que se podría Mira, abrir el otro ahí. día tenía precisamente una conversación de esa en X con una serie de personas que decían que con una persona que decía que hace muchísimo que no se integra nadie en la agrupación. Y la culpa se la echan al obispado. Perdona, ¿tienen categoría o calidad suficiente esas hermandades que están intentando llegar? Recordemos que históricamente aquí para entrar en la agrupación hay que demostrar que lo estás haciendo bien, que no es una cosa que echas a freír un huevo. Que hay que hacer un programa que se llame Cofrade Ficción, me encanta. El copyright ya sabe dónde está, ¿eh? Hasta aquí Además Montilla. está grabado en antena y en el YouTube. Lo ha dicho Montilla. Pero me encanta, ¿eh? Lo podíamos hacer, vamos. eso hay mucho, ¿eh? Nada más que tienes que entrar en las redes sociales y ver un montón de cofrades. Eso ya es un nivel superior a cofrade ficción. Ya eso ya supera. Tenemos también los comandos de encaje. O sea, hay un montón de cosas. Sí. Esas son las utopías cofrades, que las vamos a dejar ahí a un lado. Vamos a la utopía, nos vamos a la realidad, a la actualidad más cercana, porque yo os quiero preguntar por el estreno que acabamos de tener del nuevo trono del Santísimo Cristo del Amor, ¿qué os parece? Y en general, ¿qué os parecen los estrenos que estamos teniendo en esta Semana Santa de 2026? Reformas de trono, nuevos dorados, nuevos bordados, grupos escultóricos. En el 2026 no, eso más adelante. Sí, aprobado. ¿Qué os parece el nivel de los estrenos y hacia dónde vamos a llegar? Porque parece que va a ser una Semana Santa muy distinta a la de principios de los 2000, ¿no? En el programa que hicimos, precisamente Mora y yo lo estuvimos comentando. De hecho, esta conversación la tuve con mi hijo hace 2 semanas. La Semana Santa que has conocido, José Miguel, mi hijo, que tiene la misma edad que tú, dentro de 20 años no tiene nada que ver. Porque están entrando vamos a la excelencia, como el lema de la UMA. Vamos a la excelencia. Y entonces estamos intentando que todo lo que tengamos sea de gran calidad y vamos a seguir creciendo. Ya llegará un momento en que veremos cómo entran más grupos escultóricos, cómo se cambian esos tronos que a nuestros ojos están bien, pero que se pueden mejorar todavía más. Entonces, ahora mismo seguimos subiendo. Estamos en un ascenso. Yo por ir a lo concreto, después hablar de una cosa general de lo que ha planteado, porque me parece muy interesante una cosa que ha dicho. A mí el trono me ha gustado, lo he visto solamente en fotos. Pues está muy chulo. No sé si esta tarde me va a dar tiempo, si no mañana tarde quiero llegarme porque creo que hay unos horarios para poder visitarlo, pero por lo que vi las imágenes, las fotos y las imágenes de televisión y eso, me pareció un trono muy apropiado también para la imagen que va a llevar, porque es un trono hecho hacia arriba, de abajo hacia arriba, con lo cual va a realzar la imagen del Cristo del Amor, que me parece que antes con los faroles tan simétricos, con el trono más plano quizá, la imagen quedaba como un poco más perdida, yo creo que ahí le va a realzar muy importante. Decía ella lo que le ha dicho a su hijo que dentro de 20 años, y es verdad, como esta Semana Santa no se parece a la de hace 20 años, y la de hace 20 años se parece a la de hace 40, cuando se empezó, vamos a poner el tema de la transición, etcétera. Por eso no hay que juzgar aquellos momentos con los ojos de hoy, porque muchas veces hemos escuchado muchos debates, se desproticaba mucho de la Semana Santa de los años 70, de los años 80, y se ha evolucionado. Pero hay que entender en el contexto en el que se producían las circunstancias que se producían. Y es verdad que vamos a ver lo que ha dicho ella, que a mí me parece fundamental. La Semana Santa de Málaga está buscando la excelencia. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto donde ha llegado a un nivel no la palabra no es de decencia, pero un nivel de un estatus muy alto, y ahora vamos a ir a mejorar lo que ya tenemos. Eso de los grupos escultóricos, que ahora se ha puesto otra vez, que vamos a tener los próximos años, también algunos se quitaron en su momento, por las caridades o por lo que fuera. El grupo, por ejemplo, de la humillación, recordad que la humillación salía con un grupo escultórico, ahora vuelve. Bueno, puede haber moda. Y también porque los artistas cada vez se superan más. Tenemos más artistas en Málaga, que también tienen una calidad excelsa, con lo cual también contribuyen a mejorar todo esto. Es decir, en los próximos años vamos a tener el grupo escultórico de Nazareno de los Pasos. La Cofradía de la Esperanza está haciendo un manto nuevo para la Virgen de la Esperanza. El trono de la sentencia del año pasado nos quedamos sin verlo en la calle porque llovió, desgraciadamente. Esperemos este año disfrutarlo en la calle. Otra gran aportación. Humildad y paciencia. Humildad y paciencia. Es decir, que estamos viendo que esto va hacia esa cuestión de buscar la excelencia, mejorar aquello que se tiene. Pero, y sobre todo, otra cuestión que está relacionada con el recorrido oficial.
que vamos ya el año que viene, perdón, este año, 8 años ya desde que se puso en marcha el primer recorrido, este cambio, con la pandemia por medio, pero me vengo a referir que la Semana Santa está en continua evolución. Todavía no tenemos configurada el panel. Todos los años las cofradías cambian de recorridos, cambian de itinerarios, incluso de horarios muchas veces, porque se está construyendo una nueva Semana Santa en ese sentido. No, y se está recuperando una impronta muy malagueña. Todo lo último que están saliendo de diseño, o el trono exactamente que se presentó, del Cristo del Amor, es una impronta muy malagueña, un estilo muy malagueño que se ha ido perdiendo con el paso de los años y que de repente las cofradías han dicho, esto es nuestro, hay que traerlo para acá. Pues justamente, al hilo de lo que tú estás comentando, yo he leído y a mí me han dicho, se está perdiendo lo malagueño porque estamos dejando los tronos grandes a un lado. ¿Qué pensáis? Al revés, yo creo que los tronos grandes vinieron a partir de la quema de conventos. En Málaga antiguamente se sacaban tronos mucho más pequeños, más como el del Cristo del Amor, más como por ejemplo el Carmen Doloroso que sale mañana. Son tronos muy, muy nuestros y que se está recuperando una impronta que se había perdido. Y a mí me parece un total acierto. También es un trono que acompaña a ese Cristo, que es un Cristo muy chiquitito, con la Virgen también que es muy pequeña, y lo arropa, lo quiere. Prini hizo un trabajo excelente con ese trono, ese diseño. Toledano también con esa talla tan bonita que tiene hecha el trono, y es un acierto total. Queda poquito tiempo, pero un deseo para esta Semana Santa. Que no llueva. Eso lo pensamos. No, porque ha llovido ya todo lo que tenía que llover, ¿no? Primero porque llevamos un año de agua bastante y ya afortunadamente la sequía la tenemos. No, hombre, yo aparte de que no llueva y que podamos vivir una Semana Santa plena, porque los 2 últimos años, desgraciadamente, algunos de los días se han visto trucados y no hemos podido disfrutar de una Semana Santa plena. Yo espero que vivamos una Semana Santa plena, que se luzcan todos los cortejos y que la gente disfrute de la Semana Santa, y que sirva esto también eso, que el obispo conozca la realidad en lo institucional y después en la calle. Yo creo recordar que cuando don Jesús vino, se comentó mucho que él discretamente, como no era muy conocido, empezó a callejear y a verlo también en la calle, más allá de lo institucional, que tendrá que cumplir también, pero espero que también él se mueva por determinados sitios. El problema es que a Monseñor se le ve. Se le ve muy sí, es muy alto, por su envergadura, sí. se le ve, ¿no? Pero bueno, supongo que siempre en la bulla se podrá. Me vengo a referir que también dejemos que él se haga una idea, conociéndolo de cerca, conociéndolo no lo que le cuenten, sino que él se haga una idea de esta realidad de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Un deseo, pues que no llueva, por supuesto, que todas las hermandades hagan sus estaciones como las tenían pensadas, que salga todo bien, y si puede ser que nos quede un poquito de ese amor de Dios en el corazón, nunca nos viene mal un poquito de amor, ya cada cual que recoja en función de lo religioso que sea. Eso siempre es bueno, Inés. Que todas las cofradías salgan, que no llueva. Y voy a pedir ya a nivel redes sociales, más fe y menos likes. Que los cofrades sean cada vez más católicos, que sientan esa fe que se transmite evangelizando en la calle y que sean menos, vamos a decirlo de una manera suave, menos críticos en redes. Que sientan, que disfruten y que no critiquen tanto. La crítica, vamos a ver. Es crítica constructiva, no crítica negativa, vamos a enfatizar, es verdad. La Semana Santa de Málaga ha evolucionado porque ha habido voces críticas constructivas a lo largo del tiempo, porque eso contribuye. Lo que no debe haber críticas destructivas y menos críticas en el sentido de buscar algo personal, porque muchas de las que vemos son críticas porque hay un interés detrás del que establece en su cofradía o en la cofradía de al lado, o por un interés profesional o lo que sea. O no fundamentadas. Exactamente, o simplemente por criticar. Por criticarlo todo no te hace ser mejor cofrade, o mejor aficionado al fútbol, o mejor aficionado a los toros, o lo que sea. Tú tienes que la crítica es buena, porque la crítica contribuye a mejorar. Siempre que tú plantees, oye, yo critico esto como tal, y planteo que la solución sería por aquí. Vamos a reflexionar. Abrir espacios de reflexión. Ahí es donde juega también un papel muy importante el pregón. En los espacios de reflexión que puede abrir con las ideas que los pregoneros de este año Ignacio, o de años anteriores, y los que vengan en el futuro, pues pongan encima del Cervantes para buscar eso al final entre todos, que lo que queremos, la excelencia de la Semana Santa de Málaga. Lo vamos a tener que dejar aquí con lo bien que estamos. Gracias, Inés. Muchísimas gracias. Gracias a Montilla, a Raquel Espejo, muchas gracias a vosotros. Paula Olmo, José Miguel Ramírez.
Jesús Mudarra, que está en el control, JJ Blanes. Reciban un saludo de Isabel Ladrón de Guevara. Sigan en la cadena SER. El próximo viernes, a partir de las 6, le esperamos aquí en la taberna El Mentidero con una nueva tertulia de Ser Cofrade. Hasta luego. Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero.